Bienvenido a mi canal, agradece y suscríbete. Para más historias, disfruta de la visualización. El silencio en la estación minera de Caronte era casi absoluto. Adrián estaba acostumbrado a ese sonido apagado, mezcla del zumbido de los generadores y el crujido del metal que se expandía con el frío. Afuera, la superficie de la luna era un páramo de hielo y roca, un desierto que no perdonaba a los débiles. Allí no había estaciones ni cambios de clima, solo noches interminables y días grises que se confundían entre sí. Había pasado ya 3 semanas sin ver otro rostro humano. Los turnos de descanso coincidían mal, y los demás mineros preferían aislarse en sus módulos individuales. Él también, aunque no por elección. La soledad era su compañera inevitable. Esa noche se había recostado en su cama angosta, envuelto en mantas pesadas, intentando dormir con el aliento convertido en vapor bajo la tenue luz roja del calefactor. El golpe en la puerta lo sobresaltó. Seco, metálico. 3 golpes, no muy fuertes, como si quien los daba apenas tuviera fuerzas. Adrián se incorporó, dudando. Nadie llamaba a esas horas, y menos aún en una estación donde todos conocían la regla de hierro, no molestar salvo emergencia. Tomó la linterna de su mesa y se acercó lentamente. El golpe se repitió, esta vez más débil. Con un nudo en el estómago, desactivó el seguro y abrió la compuerta. La vio allí, de pie en el umbral. Su silueta delgada temblaba bajo una capa raída, cubierta de escarcha. Sus ojos brillaban en la penumbra, grandes, intensos, nada humanos. Parecían 2 lunas pequeñas atrapadas en un rostro pálido, marcado por cicatrices antiguas. Su respiración era entrecortada, y cuando intentó hablar, apenas salió un murmullo. No me rechaces, por favor. Adrián la observó, paralizado. Todo en ella gritaba que no pertenecía a ese lugar, ni su porte, ni la forma en que sus pupilas se dilataban, ni la energía extraña que parecía irradiar de su piel. Y sin embargo, había en sus palabras algo tan humano como cualquier ruego de auxilio. El instinto le decía que debía cerrarle la puerta. Si alguien la había seguido, si los mercenarios o exploradores hostiles descubrían que él había albergado, sería hombre muerto. Pero no pudo hacerlo. Sus labios estaban azulados por el frío, y su cuerpo temblaba con violencia, como si estuviera a punto de desmoronarse allí mismo. Entra, dijo, finalmente, apartándose de la puerta. Ella dio un paso titubeante, y Adrián sintió de inmediato el contraste, un aire gélido se coló con ella, como si llevara la noche consigo. Apenas cruzó el umbral, se desplomó sobre sus rodillas. Él corrió para sostenerla y sintió en sus manos la dureza de músculos tensos, el peso de alguien acostumbrado a la batalla, no a la debilidad. La llevó hasta su cama, acomodándola sobre las mantas. El calor del pequeño calefactor era ridículo para aquel frío que parecía incrustado en sus huesos. Ella lo miraba con los labios entreabiertos, sin hablar, como si le costara incluso respirar. No me dejes afuera, susurró con voz rota. Adrián negó con la cabeza y ajustó las mantas sobre ella. Mientras lo hacía, se fijó en sus manos, largas, finas, con uñas que parecían garras suavizadas. Cada movimiento de sus dedos irradiaba una fuerza contenida, peligrosa y hermosa a la vez. No pienso hacerlo. Quédate tranquila, respondió, aunque él mismo no estaba nada tranquilo. Se sentó a su lado, observando cómo poco a poco el temblor de su cuerpo cedía bajo el calor. La linterna iluminaba su rostro apenas, dejando ver unas marcas que parecían tatuajes tribales recorriendo su cuello. No era una viajera común. Ni siquiera parecía alguien que debería estar allí. La respiración de la mujer se fue acompasando, pero sus ojos permanecían abiertos, fijos en él. Era una mirada que lo atravesaba, como si intentara descifrarlo, medir su valor. Soy Liara, dijo al fin, apenas audible, como si compartir su nombre fuera un acto de confianza enorme. Adrián tragó saliva y respondió con voz baja. Adrián. La habitación se sumió otra vez en silencio. Afuera, el viento helado golpeaba la estructura metálica de la estación, pero dentro solo se oía la respiración de ambos, 2 desconocidos encerrados en un mismo destino. Por primera vez en semanas, Adrián no sintió la soledad de la luna. Había alguien más en su cama, alguien que no sabía si era una bendición o una amenaza. Y mientras Liara cerraba lentamente los ojos, dejando escapar un suspiro aliviado, él comprendió que su vida acababa de cambiar para siempre. La luz del calefactor oscilaba en tonos rojizos cuando Adrián despertó. No supo en qué momento se había quedado dormido en la silla junto a la cama, ni cuánto tiempo había pasado desde que aquella extraña llamada Liara entró en su refugio. Lo único cierto era que seguía allí,
bajo sus mantas, respirando con dificultad, pero viva. Durante unos instantes, la observó en silencio. Su rostro, pese a las cicatrices, tenía una belleza inquietante. Había algo en la forma en que sus facciones se tensaban incluso en reposo, como si nunca hubiera conocido la paz. Cada tanto, un leve gemido escapaba de sus labios entreabiertos, como si hasta en sueños luchara contra demonios invisibles. Adrián se levantó con cuidado y buscó en su alacena un poco de agua y un paquete de raciones. Cuando volvió a su lado, ella ya estaba despierta. Sus ojos lo miraban, intensos, desconfiados. Durante un segundo pensó que se abalanzaría sobre él, pero en lugar de eso, Liara aceptó el vaso que él le ofrecía y bebió lentamente. Gracias, murmuró con un hilo de voz. Adrián asintió, sin saber qué decir. Se sentía torpe, como si cualquier palabra fuera demasiado. Liara se incorporó con esfuerzo, sosteniéndose en el borde de la cama. Su cuerpo estaba cubierto solo por la capa húmeda que traía, y al caer al suelo, él pudo ver las marcas en su piel. Cicatrices largas cruzaban su abdomen y sus brazos, algunas recientes, otras antiguas. No eran heridas comunes, cada una contaba una historia de violencia, de persecución. Ella notó su mirada y se cubrió de nuevo con la manta, no por pudor, sino por costumbre de quien ha aprendido a no mostrar debilidad. No necesito tu compasión, humano, dijo con tono seco, aunque sus labios temblaban del frío. No te estoy mirando con compasión, respondió Adrián sin apartar la vista. Te estoy mirando porque quiero asegurarme de que sigues viva. Hubo un silencio denso. Ella lo sostuvo con la mirada unos segundos más, como calibrando si mentía o no. Finalmente, suspiró y recostó la cabeza en la almohada. El frío se filtraba de nuevo en la habitación, pese al calefactor. Adrián sabía que su cama no estaba diseñada para dos personas, pero al verla temblar, comprendió que no había otra opción. Escucha, dijo, carraspeando, si no compartimos el calor, no vas a resistir la noche. Liara lo miró con ojos entrecerrados, desconfiados. ¿Compartir la cama? Solo para sobrevivir, aclaró él, aunque al decirlo sintió como su corazón aceleraba. Ella dudó. Luego, con un movimiento brusco, se apartó apenas a un lado y levantó la manta. Adrián se metió en el espacio reducido, sintiendo al instante la diferencia de temperatura. El cuerpo de Liara estaba helado, rígido como una piedra, y sin pensarlo la rodeó con su brazo. Durante un segundo, todo su cuerpo se tensó, como si fuera a rechazarlo o atacarlo. Pero luego, lentamente, se relajó. Su frente se apoyó en el pecho de Adrián, y él sintió su respiración acelerada rozando su piel. El silencio volvió a envolver la habitación, pero no era un silencio incómodo. Había en él una extraña intimidad, como si sus cuerpos se comunicaran mejor que sus voces. Adrián cerró los ojos, intentando dormir, aunque era imposible ignorar el contacto. El olor metálico y salvaje de su piel, el leve temblor de sus manos, el calor que poco a poco volvía a su cuerpo. Pasaron minutos que parecieron horas. Al fin, Liara habló en un susurro, como si confesara algo prohibido. En mi mundo, jamás se nos permite mostrar debilidad. Si alguien nos ve caer, nos mata. Si alguien nos ve temblar, nos abandona. Adrián la escuchó, con el corazón encogido. Aquí no. Aquí nadie te va a matar ni abandonar. Ella levantó el rostro apenas, sus labios rozando su cuello sin querer. Sus ojos brillaban con algo extraño, mezcla de incredulidad y miedo. ¿Por qué me ayudas? Ni siquiera me conoces. Adrián pensó la respuesta durante un instante, pero al final dijo lo único que le salió del alma. Porque no quiero que duermas sola otra vez. Liara lo miró como si esa frase la hubiera desarmado más que cualquier batalla. No respondió, pero se acurrucó contra él, cerrando los ojos. El temblor desapareció poco a poco, sustituido por un calor distinto, un calor que nada tenía que ver con sobrevivir al frío. Adrián supo en ese momento que no era una desconocida más. Algo en su vida acababa de cambiar, y no había vuelta atrás. La rutina en la estación minera era siempre la misma, largas horas de silencio, el eco lejano de los túneles, el zumbido de los sistemas de ventilación. Pero desde la llegada de Liara, Adrián comenzó a percibir todo de manera distinta. Ya no era el mismo aislamiento, la soledad que lo había consumido parecía ahora un recuerdo lejano. La presencia de ella lo llenaba todo, incluso cuando no hablaban. Durante el día, Liara apenas salía de la pequeña habitación. Pasaba horas inmóvil, como si escuchara algo que él no podía oír, o como si esperara el momento exacto para huir de nuevo. Cuando él trataba de entablar conversación,
Sus respuestas eran cortas, desconfiadas. Y, sin embargo, al llegar la noche, siempre terminaba en la misma cama, buscándolo entre las mantas. Una de esas noches, el frío era particularmente cruel. La temperatura en los corredores había descendido tanto que el vapor de la respiración se volvía casi humo. Adrián encendió el calefactor al máximo, pero ni aún así era suficiente. Se acostaron juntos como en las noches anteriores, Liara pegada a su costado, su respiración cálida sobre el pecho de él. Adrián, que apenas lograba conciliar el sueño, notó cómo sus manos buscaban refugio en su torso, rozando la piel desnuda bajo la camiseta. Era un contacto torpe, casi accidental, pero cargado de algo que ninguno de los dos se atrevía a nombrar. El silencio de la habitación se llenaba con cada latido de sus corazones. Fue entonces cuando Adrián, sin querer, pasó la mano por su espalda, acariciando suavemente, como quien busca calmar un temblor. Pero lo que encontró fue otra cosa, una cicatriz profunda, larga, que cruzaba de un hombro hasta la cadera. Liara se tensó de inmediato. Se apartó con brusquedad, girando hacia él con los ojos encendidos, como si el simple roce hubiera despertado un recuerdo insoportable. No vuelvas a tocar eso, dijo con voz dura, aunque quebrada por dentro. Adrián retiró la mano lentamente. No respondió. No quería provocar más dolor. Pero en su mirada había una pregunta que no necesitaba palabras. Y ella lo notó. Liara bajó la vista, mordiéndose el labio con fuerza, hasta que finalmente habló, en un tono bajo, casi como si hablara consigo misma. Me casan, porque soy la última de mi casa. Una heredera que debería haber muerto con los demás. Se acomodó contra la pared, abrazando sus propias rodillas. La luz roja del calefactor dibujaba sombras inquietantes en su rostro. Mi familia gobernaba un sector estelar. Mi padre murió defendiendo el trono. Mi madre fue ejecutada frente a todos. A mí me utilizaron como trofeo, me encadenaron como un recordatorio de su victoria. Pero logré escapar. Desde entonces, no hay un solo rincón donde no me busquen. Adrián sintió un nudo en el estómago. Ahora comprendía las cicatrices, las marcas de dolor en su piel. Y comprendía también el peso que cargaba en los ojos, ese fuego que parecía nunca apagarse. Y ahora estás aquí, dijo él en voz baja. Ahora estoy aquí, repitió ella, con un tono amargo. Y si me encuentran, te matarán a ti también. No habrá piedad. Adrián la miró fijamente, sin apartar los ojos de ella. Podía sentir el miedo en sus palabras, pero también un rastro de esperanza escondido en la forma en que lo miraba, como si deseara que él dijera lo contrario, que se negara a soltarla. Entonces que me busquen, respondió, con una calma que lo sorprendió hasta él mismo. No pienso dejar que vuelvas a dormir sola otra vez. El silencio que siguió fue más fuerte que cualquier ruido. Liara lo observó como si nunca hubiera escuchado algo semejante. Una mezcla de incredulidad, dolor y ternura apareció en su rostro endurecido. Ella se deslizó de nuevo hacia él, lentamente, como si temiera que cambiara de opinión en cualquier momento. Apoyó su frente contra el pecho de Adrián, cerrando los ojos con fuerza, como alguien que por fin baja la guardia después de una eternidad de lucha. Eres un necio, humano, susurró, con un leve temblor en la voz. Y, sin embargo, siento que mi cuerpo no tiembla cuando está cerca. Adrián pasó el brazo alrededor de ella sin decir nada. No necesitaba palabras. La apretó contra sí, sintiendo la calidez que al fin regresaba a su piel. Esa noche no fue el frío el que los mantuvo despiertos, sino la certeza de que algo más poderoso comenzaba a crecer entre ellos. Algo que ni la huida, ni la persecución, ni la guerra podría detener. La estación dormía en silencio. Solo el zumbido de los conductos de ventilación y el crujido distante del metal bajo el peso del frío eterno llenaban el aire. Adrián no podía dormir. Liara estaba a su lado, recostada en la cama angosta, respirando suavemente. Cada noche se había vuelto un ritual. Ella se acurrucaba junto a él buscando calor, y él, incapaz de negarse, la rodeaba con sus brazos hasta que el temblor en su cuerpo desaparecía. Pero aquella noche había algo distinto. No era solo el frío lo que los mantenía cerca. Era el roce de sus pieles bajo las mantas, el calor creciente que nada tenía que ver con la supervivencia. Adrián podía sentir cada curva de su cuerpo presionando el suyo, podía oler el perfume metálico y salvaje que se desprendía de su piel, podía escuchar los latidos acelerados en su pecho. Intentó apartar la mente de esos pensamientos, pero fue imposible. Cada vez que respiraba, el aire que entraba en sus pulmones era el aire que Liara acababa de exhalar. La intimidad era sofocante, y sin embargo, él no quería escapar.
Liara abrió los ojos lentamente, como si lo hubiera sentido despierto. Sus pupilas brillaron en la penumbra rojiza del calefactor, y durante unos segundos se quedaron mirándose en silencio, tan cerca que cualquier palabra parecía innecesaria. Adrián tragó saliva, notando la tensión en su propio cuerpo. No sabía cómo interpretar aquella mirada. ¿Era un agradecimiento? ¿Era simple costumbre de alguien que no conocía otro refugio? ¿O había algo más escondido en el brillo húmedo de sus ojos? Ella fue la primera en romper el silencio. No comprendo, ¿cómo puedes mirarme así? ¿Así cómo? Preguntó él, con voz baja. Liara lo sostuvo con la mirada, como si quisiera descifrarlo, y al mismo tiempo, odiara no poder hacerlo. Como si no te diera miedo. Como si no fueras consciente de lo que soy. Adrián acercó un poco más su rostro, casi sin darse cuenta. Sé lo suficiente. Y aún así, no quiero apartarme. Hubo un instante suspendido, un segundo en el que ninguno de los dos se movió, como si el tiempo mismo se hubiera detenido. Y entonces, fue inevitable. El roce de sus labios se dio primero con timidez, un contacto leve, torpe, que apenas duró un parpadeo. Pero ese gesto fue suficiente para desatar algo mucho más grande. Liara se quedó inmóvil, con los ojos abiertos, sorprendida. Luego sus labios se movieron apenas, como si recordara cómo se hacía aquello, y volvió a buscarlo. Esta vez el beso fue más largo, más profundo. Su mano temblorosa se aferró a la camisa de Adrián, atrayéndolo hacia ella con una fuerza inesperada. El corazón de Adrián latía con violencia. Nunca había sentido algo así. No era solo deseo, no era solo atracción, era una mezcla brutal de ternura y necesidad, como si ambos se estuvieran salvando el uno al otro. Cuando se separaron, Liara lo miró con los ojos húmedos, respirando agitadamente. Adrián, murmuró, con un temblor en la voz. Nunca he sentido esto. Él acarició su mejilla, notando el calor de su piel por primera vez sin el frío interponiéndose. Entonces déjame enseñarte. El siguiente beso no fue tímido ni torpe. Fue ardiente, desesperado, como si hubieran contenido aquel deseo durante demasiado tiempo. Sus cuerpos se buscaron bajo las mantas, acercándose hasta no dejar espacio entre ellos. El calor creció, envolviéndolos, y ya no hubo diferencia entre necesidad y pasión. Liara dejó escapar un leve gemido al sentir la caricia de sus manos, y en ese sonido había vulnerabilidad y fuerza al mismo tiempo. Adrián la sostuvo con cuidado, como si temiera romper algo demasiado valioso. Ella, en cambio, lo besaba con la intensidad de quien no sabe si habrá un mañana. La noche se volvió interminable. Entre caricias, susurros y respiraciones entrecortadas, ambos se perdieron el uno en el otro. Cada roce, cada beso, cada gesto los acercaba más allá de cualquier palabra. Cuando al fin quedaron exhaustos, abrazados, con la frente de Liara apoyada en el pecho de Adrián, el silencio regresó. Pero ya no era el mismo silencio helado de la estación. Era un silencio cálido, íntimo, cargado de promesas que ninguno de los dos se atrevía aún a pronunciar. Antes de cerrar los ojos, Liara murmuró apenas, como un secreto que se le escapaba del alma. Si esto es un sueño, no quiero despertar. Adrián la besó en la frente, respondiendo en un susurro. No es un sueño. Es el comienzo. Y esa noche, por primera vez desde que había llegado a Caronte, ambos durmieron sin miedo al frío, sin miedo a la soledad. La calma de las últimas noches se quebró en un instante. Adrián se despertó con un sobresalto. No fue un ruido fuerte, ni un temblor en la estructura de la estación lo que lo alertó. Fue algo más sutil, casi imperceptible. El silencio había cambiado. El zumbido habitual de los generadores parecía ahogado, como si alguien más respirara dentro del módulo. Se incorporó con lentitud, los sentidos en alerta, y miró hacia la ventana metálica que daba al exterior. Más allá del vidrio reforzado, en la negrura infinita, un destello rojo parpadeó en el horizonte helado de la luna. Un segundo después, otro más cercano. No eran fenómenos naturales. Eran luces de aproximación. El corazón de Adrián dio un vuelco. Se levantó y caminó hacia el panel de control. Los sensores externos confirmaban lo que temía, varias naves se estaban acercando desde la órbita. No eran naves de rescate, ni de transporte oficial. El código de identificación estaba encriptado, anónimo. Cazadores. Sintió un movimiento detrás de él. Liara estaba despierta, de pie junto a la cama. La manta había caído a sus pies y la luz roja del calefactor iluminaba su piel marcada por cicatrices. Sus ojos, brillantes y tensos,
Miraban las luces en el cielo con un reconocimiento que le heló la sangre. Nos han encontrado, dijo con voz áspera, grave, sin sombra de duda. Se dirigió de inmediato al rincón donde había dejado sus pertenencias. Con manos rápidas, acostumbradas al peligro, comenzó a ajustar las placas de su armadura, aquella que hasta entonces Adrián solo había visto como un montón de metal sin forma. Ahora, pieza por pieza, la extraña vestimenta tomaba sentido, envolviendo su cuerpo con la firmeza de quien se prepara para la guerra. Adrián no podía apartar la vista. Había compartido cama con ella, había sentido sus temblores, había escuchado sus confesiones, había probado el calor de sus labios. Pero en ese momento, al verla erguida, vestida para matar, comprendió con claridad lo que en realidad era, una guerrera. Una fugitiva que cargaba con un linaje maldito, un blanco vivo para aquellos que se atrevieran a desafiar a los poderosos. Liara giró hacia él, apretando la mandíbula. No te quedes aquí, Adrián. Sal por los túneles de emergencia. Si te atrapan conmigo, estás muerto. Él no respondió enseguida. Fue hasta el armario de metal en la pared, lo abrió con brusquedad y sacó la escopeta de minero, un arma pesada, diseñada para abrir grietas en la roca, pero que servía igual de bien para abrir el pecho de un hombre. La revisó, colocó las municiones y la cargó con un chasquido seco. No pienso huir, dijo con una calma férrea. Si vienen por ti, tendrán que pasar primero por mí. Liara lo miró, sorprendida. Durante un segundo pareció querer discutir, pero la determinación en sus ojos la detuvo. El silencio entre ellos se volvió tan intenso como una promesa. Una alarma breve sonó en el panel. Las naves habían aterrizado. El radar mostraba al menos 2 cuadrillas avanzando hacia la estación. El módulo tembló cuando las compuertas exteriores fueron forzadas. El eco de pasos metálicos resonó en los pasillos. Adrián y Liara se cubrieron junto a la puerta interior, preparados. Podía escuchar el repiqueteo de las botas sobre el suelo, el arrastre de armas siendo cargadas. El aire se llenó de la tensión previa a la tormenta. Adrián sostuvo la escopeta con ambas manos, el dedo cerca del gatillo. Podía sentir la respiración de Liara a su lado, firme y controlada, muy distinta a la mujer vulnerable que había sostenido noches atrás. Ella ya no temblaba, sus músculos estaban tensos, listos para la batalla. Adrián, susurró de pronto, sin mirarlo. Si caigo aquí, prométeme que no dejarás que me lleven viva. El peso de esa frase lo golpeó como un mazo. Giró la cabeza hacia ella, viendo la frialdad en su mirada, pero también un rastro de miedo oculto. La idea de entregarse parecía más insoportable que la muerte. No digas eso, replicó con dureza. No voy a dejar que caigas. Y no voy a dejar que me arranquen de tu lado. Ella lo miró por un instante, y en ese cruce de miradas hubo algo más fuerte que cualquier juramento. Se inclinó hacia él, lo besó rápido, con desesperación, como si ese pudiera ser su último beso. El sabor de sus labios ardía en la boca de Adrián cuando la puerta del pasillo explotó. El metal se abrió en una llamarada de chispas. Hombres armados irrumpieron gritando, iluminando con linternas de combate. El eco de las botas y los disparos llenó el módulo. Liara rugió con una fuerza feroz y se lanzó hacia ellos con las cuchillas retráctiles de su armadura. Adrián apretó el gatillo y la escopeta rugió como un trueno. La guerra había entrado en su cama, en su refugio, y ninguno de los dos pensaba retroceder. El aire de la estación se llenó de fuego y estruendo. El pasillo retumbaba con los disparos de los mercenarios mientras el humo y las chispas del metal desgarrado caían como lluvia ardiente. Adrián disparó la escopeta y el retroceso le sacudió el brazo, pero uno de los atacantes cayó al suelo con el pecho abierto. Liara se movía como una sombra entre luces estroboscópicas. Sus cuchillas brillaban cada vez que atravesaban un enemigo, su figura se deslizaba con una agilidad imposible de seguir. Cada golpe era preciso, brutal, como si hubiera nacido para matar. Atrás, humano, le gritó sin mirarlo, mientras derribaba a 2 hombres con un giro que parecía danza y muerte a la vez. Pero Adrián no retrocedió. Retroceder significaba dejarla sola, y ya había prometido que nunca lo haría. Avanzó detrás de ella, disparando a quemarropa, utilizando cada sombra, cada rincón, como si los pasillos estrechos de la estación fueran parte de su cuerpo. El humo se volvió tan denso que apenas podían verse. De repente, Adrián sintió un golpe en el hombro, una bala lo había rozado. El dolor ardió, pero no lo detuvo. Rechinó los dientes y disparó de nuevo, abatiendo a otro cazador que se le había lanzado encima. En medio del caos, la voz de Liara resonó, fuerte, cargada de furia. No me dejes,
Adrián. Él respondió entre jadeos, con una sonrisa que solo ella podía ver en ese infierno. Ni muerto. Las luces de alarma comenzaron a parpadear, tiñendo todo de rojo. El generador principal estaba colapsando bajo el ataque. Los cazadores habían planeado no solo capturarla, sino reducir a cenizas el lugar si era necesario. Un estruendo sacudió la estación cuando otra explosión abrió un hueco en la pared. El vacío del exterior empezó a succionar el aire, arrastrando papeles, herramientas y cuerpos. Adrián se aferró a una barra de metal mientras veía como 2 mercenarios eran devorados por la presión y lanzados al espacio como muñecos inertes. Liara, apoyada contra el suelo con sus garras metálicas, alcanzó a activar una compuerta de emergencia que cerró el boquete con un estruendo ensordecedor. El aire volvió a estabilizarse, aunque ambos respiraban con dificultad, mareados por la falta de oxígeno. Se miraron un segundo en medio de la penumbra rojiza. Sus rostros estaban manchados de sangre y hollín, los labios resecos, los ojos encendidos. No hacía falta hablar, sabían que aún no había terminado. Los pasos pesados de otra escuadra resonaron desde el corredor lateral. Esta vez eran más, al menos una decena. Adrián apretó los dientes, consciente de que su escopeta tenía pocas municiones. Liara, en cambio, sonrió con una ferocidad casi salvaje. Aquí es donde caemos, o donde matamos a todos. Adrián asintió, recargando su arma con rapidez. Entonces matamos a todos. Cuando los mercenarios irrumpieron en el pasillo, los recibieron con furia. Liara saltó contra ellos como un relámpago, cortando gargantas y desarmando rifles con la fuerza de sus garras. Adrián disparaba entre huecos, derribando a cualquiera que intentara rodearla. Sus movimientos se sincronizaban sin necesidad de palabras, como si hubieran luchado juntos toda la vida. Uno de los atacantes se lanzó contra Adrián con una cuchilla. Adrián no tuvo tiempo de girar el arma, pero antes de que la hoja lo alcanzara, Liara lo atravesó desde atrás. El cuerpo cayó a los pies de Adrián, y ella, con los labios manchados de sangre, lo miró con rabia y miedo a la vez. Te dije que no te apartaras de mí. Y no lo hice, respondió él, jadeando. Estoy justo aquí. La batalla se prolongó minutos interminables, hasta que el suelo quedó sembrado de cuerpos. El olor a sangre, sudor y pólvora impregnaba cada rincón del módulo. Adrián cayó de rodillas un momento, exhausto, con el hombro sangrando, mientras Liara lo cubría, girando en círculos, buscando más enemigos. El eco de pasos se extinguió finalmente. El silencio volvió, solo interrumpido por el chisporroteo de cables quemados y el jadeo de sus respiraciones. Ambos quedaron de pie, espalda contra espalda, rodeados de muerte. Adrián levantó la vista hacia el techo ennegrecido, sintiendo como la adrenalina aún le recorría las venas. Liara apoyó su frente en la de él, su respiración mezclándose con la suya. «Sigues vivo», murmuró, como si no lo creyera. «A mi lado, sigues vivo». Él sonrió con cansancio, sosteniéndola por la cintura. «Y contigo, sigo siendo yo». Los dos se abrazaron en medio del humo, conscientes de que la cacería no había terminado, pero también de que juntos podían resistir cualquier tormenta. El humo seguía suspendido en el aire, cargado de polvo y olor a sangre. La estación estaba en ruinas, con chispazos eléctricos iluminando intermitentemente los pasillos. Adrián y Liara permanecían en silencio, espalda contra espalda, los cuerpos tensos, los sentidos alerta. La batalla había sido brutal, pero sabían que lo peor aún no había terminado. Adrián sentía el ardor en su hombro herido, la camisa empapada de sangre. Cada respiración era un esfuerzo, pero no podía mostrar debilidad. Liara, aunque cubierta de cortes y con la armadura abollada, seguía firme. Parecía alimentarse del combate, como si el fuego de la guerra le diera fuerzas en lugar de quitárselas. Ella giró hacia él, tomándole el rostro con ambas manos. Sus dedos estaban manchados de sangre, pero su mirada ardía de determinación. «No dejes que me tomen viva, Adrián. Si ves que caigo, si me atrapan, acaba conmigo». Él negó de inmediato, con los ojos encendidos de furia. «Cállate. No voy a dejar que eso pase. Te lo prometí, y no pienso romperlo». Liara sostuvo su mirada. Por un instante, su dureza se quebró, y apareció una vulnerabilidad que jamás había mostrado en combate. Sus labios se entreabrieron, temblorosos, como si estuviera a punto de llorar, pero en lugar de lágrimas, lo besó con desesperación. El beso fue feroz, un choque de necesidad y miedo. Adrián la sostuvo con fuerza, devolviéndole el beso como si ambos pudieran robarse el aliento para sobrevivir. El ruido de las sirenas,
El chisporroteo de los circuitos y el eco de pasos lejanos se desvanecieron. Solo existían ellos dos, en medio del infierno, como si el universo se redujera al calor de sus labios. El ruido de una compuerta rompiéndose los obligó a separarse. Una segunda escuadra irrumpió en el módulo. Esta vez, no eran simples mercenarios. Eran soldados de élite, cubiertos con blindajes oscuros y cascos con visores brillantes. Avanzaban con precisión, sin gritos, como una máquina perfecta de caza. Adrián levantó la escopeta, apretando el gatillo. El disparo reventó el pecho del primero, pero los demás siguieron avanzando. Liara se lanzó contra ellos con un rugido que resonó en los pasillos. La colisión fue brutal, acero contra acero, carne contra carne. Adrián cubría su espalda, disparando hasta que la escopeta quedó vacía. Entonces lanzó el arma al suelo y sacó el cuchillo que llevaba en la bota. No era un arma elegante, solo una hoja tosca para abrir roca, pero en sus manos se volvió mortal. Un soldado se abalanzó sobre él. Adrián esquivó el golpe y clavó la hoja en el costado del enemigo, retorciéndola con toda su fuerza. El hombre cayó con un grito ahogado, y la sangre oscura salpicó el suelo metálico. Liara luchaba como una fiera. Cada movimiento era un torbellino de garras y cuchillas, pero incluso ella empezaba a cansarse. Un soldado la atrapó por detrás, inmovilizándola contra su blindaje. Adrián, sin pensar, se lanzó sobre el enemigo y hundió el cuchillo en su cuello. La sangre caliente le empapó las manos. El cuerpo se desplomó, liberándola. Ella lo miró con los ojos encendidos, respirando con dificultad. «Eres un loco», dijo jadeando, antes de lanzarse de nuevo contra otro enemigo. «Soy tu loco», respondió él con una sonrisa salvaje, empapado en sudor y sangre. La batalla se volvió cuerpo a cuerpo. No había tiempo para pensar, solo para sobrevivir. Golpes, gritos, choques de metal. Cada vez que Adrián caía, Liara lo cubría. Cada vez que ella flaqueaba, él aparecía a su lado, cuchillo en mano, como una extensión de su voluntad. Finalmente, el último soldado cayó, atravesado por las garras de Liara. El silencio regresó, opresivo, roto solo por el eco de sus respiraciones jadeantes. Los cuerpos yacían a su alrededor como un rastro de destrucción. Adrián cayó de rodillas, agotado. Liara se dejó caer junto a él, apoyando la frente en su hombro. Sus cuerpos estaban empapados de sudor, sangre y ceniza, pero al tocarse, lo único que sintieron fue calor. Ella levantó la cabeza y lo miró a los ojos. En su rostro no quedaba rastro de la guerrera implacable, solo la mujer que había aprendido a temblar de frío en la soledad. «Ahora entiendes», susurró, besándolo con suavidad. «Eres mi cama cálida, y mi única guerra». Adrián la abrazó con fuerza, cerrando los ojos, sabiendo que aunque hubieran sobrevivido a esa cacería, aún quedaban más. Pero mientras ella estuviera a su lado, no le importaba enfrentarse a todo el universo. La estación minera ardía. Columnas de humo negro ascendían por los corredores mientras los sistemas de emergencia parpadeaban con luces rojas intermitentes. El aire estaba cargado de ceniza, olor a pólvora y electricidad quemada. Adrián y Liara caminaban entre los restos de la batalla, exhaustos, con la piel cubierta de sangre que no sabían si era suya o de los enemigos. Adrián cojeaba por la herida en el hombro, pero aún sostenía el cuchillo en la mano, dispuesto a usarlo si quedaba un último enemigo escondido. Liara, con la armadura rota y las cuchillas ensangrentadas, avanzaba a su lado, erguida como una reina que se niega a inclinar la cabeza ante nadie. El silencio era inquietante. Durante unos segundos, ambos pensaron que por fin había terminado. Pero entonces, un estruendo sacudió la estación. De entre el humo surgió una figura más imponente que las demás, un cazador con armadura pesada, mucho mayor que cualquiera de los anteriores, portando un arma de energía que brillaba con un resplandor mortal. Liara lo reconoció al instante. Su rostro se tensó con una mezcla de furia y miedo. Él fue quien me encadenó. El cazador levantó el arma, apuntando directamente a ella. Adrián, sin pensarlo, se interpuso, colocándose frente a Liara. El disparo estalló en el aire, una llamarada de energía que lo lanzó contra la pared. El dolor fue insoportable, pero aún respiraba, aunque apenas. Liara gritó su nombre y se lanzó contra el cazador con una fuerza que parecía imposible. La batalla fue brutal. Él la golpeaba con la fuerza de un coloso, pero ella resistía, esquivaba, devolvía cada ataque con furia. Sus garras chocaban contra el blindaje metálico, dejando chispas en cada golpe. Adrián, sangrando y casi sin fuerzas, vio cómo ella luchaba con todo lo que tenía.
Intentó levantarse, y aunque cada músculo le gritaba que se quedara en el suelo, se obligó a ponerse de pie. Tomó la escopeta, apenas con 2 cartuchos restantes, y apuntó al enemigo justo cuando Liara lograba abrir una grieta en la armadura con sus garras. Disparó. El proyectil atravesó la abertura y el cazador cayó de rodillas, la energía escapando de su traje en destellos. Liara no dudó, con un rugido salvaje, hundió sus cuchillas en el pecho enemigo, atravesando todo el blindaje. La máquina de muerte se desplomó al fin, inerte. El silencio volvió. Esta vez, definitivo. Liara corrió hacia Adrián, sosteniéndolo con los ojos encendidos por lágrimas que nunca pensó que derramaría. ¿Por qué lo hiciste? ¿Por qué te pusiste delante de mí? Él sonrió débilmente, con sangre en los labios. Porque prefiero morir contigo que vivir sin ti. Ella lo abrazó con desesperación, apoyando la frente en su pecho. Durante unos segundos, lo único que existió fue el latido de sus corazones, mezclado con el calor de sus cuerpos exhaustos. Cuando la calma volvió, Liara lo ayudó a caminar de regreso a la pequeña habitación donde todo había comenzado, la cama angosta que una noche compartieron para sobrevivir al frío. El módulo estaba en ruinas, pero esa cama seguía en pie, intacta, como si fuera un testigo silencioso del destino que los había unido. Adrián se dejó caer sobre el colchón, respirando con dificultad. Liara se sentó a su lado, aún con la armadura manchada de sangre, pero sin apartarse de él ni un segundo. Lo miró en silencio, como si quisiera grabar en su memoria cada rasgo de su rostro. Nunca tuve un hogar, dijo ella en voz baja, acariciándole el cabello. Solo conocí la guerra, el frío y la soledad. Pero contigo encontré algo que ni siquiera sabía que existía. Adrián le tomó la mano, apretándola con la poca fuerza que le quedaba. Y yo, nunca pensé que mi cama helada se convertiría en el lugar más cálido del universo. Liara sonrió por primera vez de verdad, sin dureza, sin amargura, solo con ternura. Se recostó a su lado, abrazándolo bajo las mantas. Afuera, la estación seguía ardiendo, pero en esa cama había paz. Mientras la oscuridad de la luna los envolvía, Liara susurró con un hilo de voz, justo antes de quedarse dormida entre sus brazos. Nunca más estaré sola. Nunca más pasaré una noche fría. Adrián la besó suavemente en la frente, cerrando los ojos con ella en su pecho. Y nunca dejaré que lo estés. La guerra había terminado. Lo que comenzó como un encuentro desesperado bajo el frío implacable se había convertido en una victoria distinta, la de 2 almas que, contra todo pronóstico, se habían encontrado y elegido. En medio de las ruinas, Adrián y Liara se durmieron juntos, por primera vez sin miedo al mañana. Habían vencido. Y, lo más importante, se habían encontrado.